Bienvenidos al Bibliófilo. Acompáñenme en esta ocasión a descubrir otra de las obras bélicas que nos van a mostrar toda la profundidad psicológica que existe en los guerreros y vamos a ver también la función social que tiene la guerra. Vamos a hablar de la obra La roja insignia del valor de Stephen Crane. Es una obra que nos describe todos los movimientos de la guerra a través de un muchacho que la descubre. Vamos a ver allí varios elementos que nos van a mostrar toda la profundidad psicológica que tiene la obra, cómo se exaltan los valores de la guerra. Porque así como la guerra también nos presenta sus facetas más tristes, también vamos a ver de qué está hecho un hombre. Y por eso nos va a exaltar todo su valor, toda su valía. El autor nos narra bastante bien todo este movimiento que se da en la juventud, en cómo se enrolan en la guerra, porque la conciben desde su forma más poética y cómo a través de la sociedad se ha exaltado toda esa guerra, todos esos héroes. Y así vamos a tener a este joven, con toda la profundidad psicológica que él nos va a contar, vamos a tener a un joven que va a enrolarse en la guerra, va a estar soñando en hacerse héroe. Pero luego también lo vamos a ver cómo se va a enfrentar a la realidad y la crudeza de la guerra. Y por esto se va a llenar de dudas sobre si realmente cumple las calidades y cualidades para ser un héroe. Evidentemente, ante la guerra llega la duda, llegan los temores. Y lo maravilloso de la obra es que así como en Lucharon por la Patria, aquí también Crane nos va a mostrar que ese muchacho no tiene, digamos, una historia particular que lo haga especialmente propenso a la valentía. No, nos va a mostrar que es un joven campesino normal como cualquier otro, pero también nos va a mostrar todo ese desarrollo psicológico y cómo va a nacer en él esa valentía, cómo va a nacer en él la bravura que lo va a llevar casi que al heroísmo. Primero, entonces vamos a ver cómo es que el autor nos describe las emociones del guerrero. Sintió que en aquella crisis sus normas de vida de nada le servían. Su conocimiento de sí mismo, fuera cual fuere su alcance, también resultaba inútil. Él no era sino una incógnita y comprendió que habría de someterse una vez más a ciertas pruebas, tal como había hecho en su adolescencia. Y es que este pasaje nos muestra toda la fuerza de cómo un guerrero no conoce su valentía, sino hasta cuando se enfrenta a la guerra. Él puede tener un concepto altísimo de sí mismo, pero solamente en esa competencia, en esas batallas, es donde realmente va a aflorar su corazón, donde realmente se muestra quiénes son los valientes, de qué está hecho el hombre, y precisamente también el paso de la juventud a la madurez del hombre. En el siguiente aparte, me parece particularmente importante ver cómo nos muestra la función social de la guerra, porque la valentía no se da por ser uno solo. La valentía se da frente a ese concepto que los demás tienen de nosotros. Por eso la guerra y la valentía es un valor social. Temía manifestar abiertamente su problema, pues sentía pavor ante la idea de que alguien sin escrúpulos, entronizado por él mismo en el pedestal de las confidencias y sabedor de su secreto, pudiera ridiculizarle. Y entonces vemos aquí todo lo que es el matoneo, el bullying. Él sabe que mostrar unos sentimientos que socialmente no sean aceptados van a significar enfrentarse a la censura social. Y esa censura social es la que tiene la función de exaltar los valores de los guerreros. Por eso es que los antiguos griegos y romanos usaban esas obras épicas para modelar la cultura de la sociedad y así lograr criar guerreros en sus ciudadanos. Esta parte me parece muy importante para mostrar que la censura social y lo mal llamado bullying no es algo nuevo. Se ha dado siempre y la función social que tiene es poder exaltar los valores que como sociedad queremos resaltar. Pero la obra en su profundidad descriptiva y psicológica nos va a hablar de aspectos muy importantes, como es el valor no se puede dar de manera aislada, es en concreto la lucha contra la muerte. Veamos estos pasajes. Deseó vagamente dar vueltas y más vueltas en torno al cuerpo y contemplarlo fijamente,
impulsado por el deseo de los vivos de leer la respuesta a la pregunta en los ojos de los muertos. Este enorme significado de descubrir la muerte, de enfrentarla cara a cara, es lo que hace que este pasaje sea tan poderoso, porque nos muestra que la valentía no se da así entre guirnaldas y vítores, se da así, enfrentada hacia lo más terrible que es la muerte. Y más adelante, un hombre muerto le miraba, sentado con la espalda contra el tronco recto de un árbol. El cadáver vestía un uniforme que en un tiempo había sido azul y que ahora, desvaído, era de un verde melancólico. Los ojos, con la mirada fija sobre el chico, tenían el tono apagado que puede verse en el iris de los peces muertos. Tenía la boca abierta. Su primitivo rojo era ahora un hórrido amarillo. Y resalto aquí que él nos muestra la importancia de la mirada en el muerto para referir todos los sentimientos que puede generar en aquel que contempla la muerte. Es contemplarla a los ojos. También la obra, aparte de esa psicología, nos va a describir fielmente los movimientos de las batallas. Nos va a contar también cómo es el caminar del vencido hacia la retaguardia, con esos sentimientos, con esa psicología llena de melancolía y de tristeza que puede evocar. Veamos este pasaje de las batallas. ¿Acaso la certeza de que el regimiento estuviera a punto de ser aniquilado le habría dado fuerzas para segregarse del conjunto? Pero el fragor que emanaba de aquel cuerpo le infundía confianza. Su regimiento era ahora como un fuego de artificio que, una vez encendido, se alza y domina el escenario mientras su ígnea vitalidad perdura. Animado de inmensa fuerza, resollaba y hacía fuego sin tregua. Pronto empezó a sentir los efectos de aquella atmósfera bélica, el sudor lacerante, la sensación de que los globos de los ojos le iban a estallar como dos piedras ardientes, y un bramido abrasador que le anegaba los oídos. ¡Qué contundencia en esta descripción! Porque la fuerza de la batalla se nos va contando con la fuerza de las palabras, con esa descripción psicológica de cómo la sangre agolpa nuestros ojos y sentimos un sudor lacerante que nos hace sentir y estallar dentro de sí la guerra. Me parece encomiable esta forma de descripción de la batalla. En el caminar de las tropas también vemos la belleza de los escenarios, tal como nos la mostraba también en Lucharon por la Patria. Se tendió sobre la hierba, sintió las hojas suaves contra la mejilla. La luna, ya encendida, pendía sobre la copa de un árbol. La quietud acuosa de la noche, al envolverlo, le hizo sentir una piedad inmensa hacia sí mismo. En el viento blanco había una caricia y en el sentir de la tiniebla creyó ver una disposición de simpatía hacia su alma pesarosa. Porque los guerreros también tienen esos momentos de quietud. Entre cada batalla van a recostarse en la hierba y a dejar volar su imaginación y sentir, yo creo que con más viva fuerza, toda la belleza de la naturaleza. Porque están justamente enfrentados y cercanos a la muerte. Finalmente el autor nos lleva a lo que es el valor, a lo que es la valentía. Podrían retirarse sin merma de la propia estima y pedir disculpas a las estrellas. Se preguntó qué habrían podido ingerir aquellos hombres para ser capaces de apresurarse de tal modo hacia la muerte probable y pavorosa. Al mirarles creció su envidia y llegó a pensar que cambiaría con gusto su vida por la de alguno de ellos. Le habría gustado hacer uso de una fuerza arrolladora, lanzarse como un ciclón y convertirse en alguien mejor. Desfilaron ante sus ojos visiones rápidas de sí mismo desdoblado, aunque en sí mismo. Una figura desesperada y azul encabezando encendidas cargas con una rodilla en tierra y enarbolando un roto acero. Una figura intrépida y azul, firme ante una embestida acerada e ígnea, muriendo serenamente sobre el pedestal de un altozano a la vista de todos. Pensó en el patos magnífico de su cuerpo muerto. Aquí resalto la visión de esa valentía, porque él quiere que alguien más lo vea. Por eso es social, alguien más que nos vea siendo valientes. Porque digamos que sin alguien que después nos recuerde lo valiente que fuimos, pues va a quedar en un acto totalmente ignorado, ignoto y superfluo. Por eso es que la valentía tiene su función social. Y por eso él siente envidia de ver que otros son valientes y él no lo puede ser. En cómo sus enemigos son valientes y él no lo puede ser. Pero he aquí cómo el autor nos va a mostrar cómo nace esa valentía. No solamente por envidiarla,
sino cómo va surgiendo en el momento de la lucha. Ahora, mientras corría, advirtió que nacía en su interior un nuevo amor, una desesperanzada afección por la bandera que avanzaba a su lado. Representaba la belleza, la invulnerabilidad. Era una diosa radiante que inclinaba hacia él su figura con gesto majestático. Era una mujer de rojo y blanco, que amaba y odiaba y se dirigía a él en el idioma de su esperanza. Por cuanto nada podía herirla, él la adornaba de un poderío inagotable. Se mantenía cerca de ella, salvadora de vidas, y le dirigía mentalmente gritos de súplica. Y así, con esta emoción, con esta fuerza, es que nace en nuestro interior el deseo ya no de figurar y que otros nos vean valientes, sino solamente valientes por la emoción intrínseca, sin importar si nos ven o no, sino solamente la emoción de lograr conquistar nuestras esperanzas. Y por eso la valentía, a pesar de ser función social y nacer como alguien que nos quiere ver, cuando realmente nace es un amor propio, es un amor a nuestras esperanzas, a lograr el cometido. Que si la obra vale la pena leerla, juzguen ustedes por sí mismos, descubran todas esas emociones y toda esa psicología de la guerra y del guerrero que nos presenta el autor. Y asimismo, déjese llevar por las enormes descripciones que hacen de los movimientos de los guerreros, unas veces hacia adelante, nuevamente hacia atrás, a la retaguardia, llenos de melancolía y de tristeza, y nuevamente al frente, hasta llegar y acompañar al autor al nacimiento de la valentía, y tal vez nos podamos nosotros también adornar con la roja insignia del valor. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. No olviden suscribirse a mi canal y hasta una próxima oportunidad. Gracias.